Ok. Bueno, es uno de los primeros problemas y como les decía, solo nos va a ayudar ahorita a repasar la parte de los conceptos que se han ido manejando. No vamos a resolver el problema en su totalidad, pero sí vamos a hacer uso de lo que ya se ha venido platicando. En este caso, nos mencionan que se requiere separar el 97% del benceno presente en una mezcla con aceite, aplicando aire puro con un 177% de exceso, lo que equivale a 20.300 kilogramos sobre hora. La columna opera a 1.3 atmósferas y 50 grados Celsius. La mezcla líquida se alimenta con una concentración de 44% mol de benceno. Bueno, un poquito de rollo ahí en el problema, pero pues lo primero que vamos a ir sacando, y si nos vamos en la parte de orden, pues primero sería la parte de los datos. Entonces, comúnmente tienen que atender cada uno de los apartados que se van a manejar. ¿Sí se ve o lo hago más grande? Bueno, entonces tenemos la parte de datos. Obviamente, pues hay que ir viendo, de acuerdo al enunciado, cuáles son cada uno de ellos. ¿Cuál sería el primer dato según el enunciado? ¿O qué vamos entendiendo según el enunciado? Y a partir de ello ir sacando los datos. A ver, la lectura, ¿qué nos indican? Pero eso ya está hasta aquí. Y si nos vamos en orden, digo un poquito de orden, sería el porcentaje del benceno. Ese porcentaje comúnmente, ¿cómo lo relacionamos? ¿Con qué variable lo relacionamos? Porque no vas a decir o no vas a sustituir porcentaje de benceno. ¿Cómo comúnmente lo vamos a manejar? ¿Cómo sería esa variable? ¿A quién corresponde? ¿A qué variable? Mande. No. Dice 97% del benceno. ¿A qué variable corresponde? En general. Porcentaje, bueno, posiblemente porcentaje en masa. Okay. Pero, ¿cuál sería la variable con la manejaríamos? ¿Vale? Así es. Tenemos una concentración del 97% del benceno. Ok. Pero antes de ello, hay un verbo ahí que nos va a indicar qué es lo que tenemos que hacer, porque aunque conozcamos las variables, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vale? Separarlo. Y cuando asociamos la parte de separación con respecto a lo que estamos hablando de absorción, ¿cómo lo entenderíamos? Perdón. Separar. Ahora asociarlo a lo que hemos venido platicando, que no ha sido más que tema de absorción. ¿Qué va a suceder si nos dicen vamos a separar? Es una desorción, ¿no? ¿Por qué sería una desorción? Porque a un componente líquido en este caso te va a suceder el gas que está ahí contenido, ¿no? Iba bien, se perdió el último. Sí, sí es una desorción. Hemos visto la parte de absorción y desorción. Posiblemente lo primero que tendría que razonar es que pues, voy a generar ahí un proceso de separación. ¿Sí? Si yo te repito que estamos hablando de absorción o en su defecto de desorción, tendría que ver el comportamiento de las corrientes. ¿Qué pasa con la líquida? ¿Qué pasa con el posiblemente el diacino es una desorción. Porque ahorita que leamos todo el enunciado, vamos a comprender que el benceno es nuestro compuesto de interés. Entonces, si el benceno es nuestro compuesto de interés y nos dice que está en una mezcla con aceite,
¿cómo estaría el aceite y el benceno? ¿En qué estado de agregación? Líquido. Entonces, mi compuesto de interés se encuentra en la corriente líquida. Mi compuesto de interés es el benceno. Entonces, cuando sucede esa separación que va del compuesto de interés de la corriente líquida, es desorción, no es una absorción, es una desorción. Entonces, la separación en sí va a ser una desorción. Eso es lo que yo podría incluso colocar ahí como datos. Entonces, como dato tenemos la parte de la operación, ¿sí? Es una separación, ya lo entendimos, es una operación unitaria, y en este caso, esta es la operación que voy a hacer, una desorción, no una absorción. Ya lo vimos, cuál es incluso, por decirlo así, las semejanzas o las diferencias, ¿no? Bueno, entonces, si se requiere separar, entonces ahí tenemos la desorción. Mencionaba aquí Rodrigo, ese 97% es porcentaje en masa, pertenece a la corriente líquida, pero en sí es una concentración de mi compuesto de interés, ¿sí? Entonces, es concentración, ¿sí? Igual ahorita podríamos decir que es la concentración, no solamente hay que ver si eso es lo que realmente está ahí en la mezcla líquida o es lo que quiero separar, como lo indica ahí. Pero bueno, al menos sí sabemos que ese 97% de benceno es concentración. Repito, es una desorción, tenemos una concentración del 97%. Y seguido, ¿qué otro dato nos está dando? Posiblemente el dato no sea numérico, eso también deben de saber identificarlo. No precisamente tiene que ser cuantitativo, ¿sí? ¿Qué es lo que podríamos sacar de datos también en el enunciado? Pero eso está muy lejos, vamos en orden. ¿Dónde? Pero antes de eso, antes de todo eso, no se acostumbren que solo sea algo cuantitativo, porque puede haber un aspecto ahí teórico que nos puede dar la idea. De hecho, es muy claro, nada más que ya te lo acabo de mencionar anteriormente. Antes de eso, dice, se requiere separar el 97% del benceno presente y que una mezcla. Entonces, el otro dato es que tenemos una mezcla. Ahora ya sabemos que es una mezcla de benceno con aceite. Entonces tenemos la fase, ¿sí? La fase líquida, pues es una mezcla de benceno más aceite. Y como es una fase líquida, espacialmente, ¿cómo lo voy a ubicar en el entorno? La parte de arriba. Entonces, esa es la idea, que tú vayas generando la parte de los datos, pero no precisamente cuantitativos. O sea, para mí un dato puede ser un dato teórico en función de lo que estoy haciendo o de lo que tengo. Ahora sí, después con aceite, aplicando aire. Aire puro, eso también es muy importante. Dice aire puro. ¿Qué viene siendo la parte de nuestra separación por desorción? ¿Qué vendría siendo el aire puro? No, aire puro. Entonces, fíjate lo que puse como dato en lo último. En el último dato que puse, ¿qué viene siendo? Fase líquida. Entonces aquí sería la fase gaseosa. Ojo con ello. Fase gaseosa. Si se ve el color azul o le cambio.
¿Sí? Bueno. Sí, porque posiblemente se quede con el cuadriculado. Pero bueno. Entonces tenemos una fase líquida, una mezcla, benceno y aceite, una fase gaseosa, que en este caso es aire puro. ¿Y por qué hago énfasis en la parte que es puro? ¿Cuál sería el objetivo de decirles es aire puro? ¿Con respecto a qué? Ok, tiene que ver con la parte de composición o concentración, pero con respecto a qué. Dice aire puro. Es una fase gaseosa. Bueno, a ver, te voy a volver a recordar. ¿En dónde estaría viendo yo espacialmente esa corriente de fase gaseosa? ¿En qué parte? Por la parte de la base, ¿no? Y recuerda que en un balance que habíamos hecho por ahí, nada más, de forma aire puro, la parte de la pureza que nos estaría diciendo que va a entrar. Revisen sus datos. Si tomaron nota, en uno de los problemas, ¿cómo representábamos? ¿Con qué ecuación? ¿Con qué nomenclatura representábamos el aire? Bueno, más que el aire, la fase gaseosa. ¿Cómo? GS, ¿no? Pero también decía GS más L. Ok. ¿No dan por qué dice aire puro? Así es, eso. Está libre de mi compuesto de interés. En el anterior, recuerden que sí estaba también con un poco de compuesto de interés. En este caso nos dice aire puro, o sea, que no tiene ninguna traza, por decirlo así, cero composición, cero concentración de mi compuesto de interés. ¿Cuál sería mi compuesto de interés? El benceno. Es decir, que aire puro está libre de benceno. Entonces, por eso hace hincapié que es aire puro. Entonces, está libre de benceno. Por eso es muy importante también la parte que no es cuantitativa. Bueno, seguimos. Dice, aplicando aire puro con 177% de exceso. Bueno, tenemos más aire de lo que necesitamos. Entonces tenemos vamos a ponerle que es una concentración. Bueno, de hecho se maneja como, ¿cómo se llama? Aire, bueno. Sí, es que más que concentración, no se lo maneja como concentración. Pero bueno, ¿cómo le ponemos? Pues nada más vamos a poner mejor porcentaje por el momento. Ahorita se me olvidó la parte, creo que le llaman aire teórico, algo así. Pero vamos a ponerle porcentaje de aire. Mejor. 177. Y nos dice que está en exceso. Lo que equivale a 20.300 kilogramos sobre hora. ¿Qué viene siendo eso? Ese dato. El flujo másico. ¿Cómo lo identifico? Porque tengo unidades de masa sobre tiempo. Entonces tenemos un flujo másico que es igual a 20.300 kilogramos sobre hora. Y luego nos menciona
La columna opera, y ahí tenemos las condiciones de ¿qué? Presión y temperatura. Presión, tenemos una presión de 1.3 atmósferas y tenemos una temperatura comúnmente estas les llaman condiciones de operación, ¿sí? Las condiciones de operación de mi torre de desorción en este caso. Porque incluso una cosa es cómo está trabajando la torre a 1.3 y a 50 grados Celsius. Pero posiblemente, un ejemplo, la corriente gaseosa o la fase gas, posiblemente no esté en estas condiciones. ¿Sí? Entonces, sí es importante también hacer como que la diferencia. Una cosa son las condiciones de operación de la torre, de presión y temperatura, y otras son las condiciones de entrada que puede tener, en este caso, o principalmente la corriente gaseosa o la fase gaseosa, o la fase de gas. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue del enunciado? La mezcla. Ok. Tenemos una mezcla líquida que se alimenta con una concentración del 44% mol de benceno. ¿Qué quiere decir entonces? Que esos 97% es lo que yo quiero separar del 44% de benceno que va a estar entrando. Sí. Posiblemente al inicio, bueno, puede suceder, te puedes confundir, que la concentración sea del 97%, y no, que la alimentación en este caso de la parte de la fase líquida es 44% mol de benceno. Entonces, esto es lo que yo quiero separar. Y tenemos otra concentración también es del benceno, pero este es 44% mol. Entonces quiere decir que mi alimentación en la fase líquida tiene 44% mol de benceno. ¿Sí? Y que de esos 44% que va a estar entrando, cuando se tenga ya la parte de la desorción, el 97% sí que retira de esos 44% que están entrando. Bueno, esa es la parte de datos. El siguiente punto le vamos a denominar traducción. La traducción en esta parte abarca desde el diagrama de Kirchhoff, lo que viene siendo también las ecuaciones o las fórmulas matemáticas que posiblemente yo pueda utilizar. Entonces, pues vamos a dibujar. Bueno, en mi caso, pues voy a insertar una figura. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi diagrama? Bueno, mi figura que va a simular mi torre. Más o menos así de grande. Ahí está. Vamos a cambiarle de color. Voy a poner un color que se vea. Ahí está. Y ahora pues esta es mi columna de desorción. Yo sé que tengo entonces una desorción. Voy a ponerle con color negro, creo que es mucho mejor. ¿Sí? Recuerden que aquí tenemos la parte del domo, entonces
el domo, esta es la base. Aquí creo que lo habíamos manejado como número 2, parece ser. Y esta es la parte 1. Incluso le pueden cambiar, no hay problema, le pueden poner uno arriba, dos abajo. Pero para no revolver, creo que lo habíamos manejado como 1 abajo y 2 arriba, ¿no? Entonces, para no confundir, porque luego también van a decir, bueno, ¿en qué momento cambió? ¿Sí? Cambió esa relación. Entonces tenemos 1 que es la base y 2 que es el domo. La parte de las corrientes, sea absorción, sea desorción, ¿sí? Las entradas y las salidas son las mismas. En la parte superior, ¿sí? En esta parte va a entrar la corriente de la fase líquida. Aquí voy a tener la fase líquida. A ver, voy a borrar otra vez. Fase líquida. Esa es la corriente de entrada de mi fase líquida. Tenemos la corriente de entrada, pero por parte de la fase gaseosa. ¿Sí? Fase líquida o fase gaseosa. Tenemos nuevamente de la corriente líquida, pero ahora la salida. Y tenemos nuevamente la fase gaseosa, pero ahora a la salida. ¿Estamos de acuerdo? Eso ya lo habíamos visto. Por eso les digo, más que nada este problema ya nos va a empezar así como que a recordar los conceptos que hemos visto, pero también ya cómo se tendría un problema. Desde la parte de datos, la parte de traducción, que es el diagrama de equipos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Bueno. ¿Qué más? Tenemos fase líquida, fase gaseosa. Nos vamos a ir ahora sustituyendo lo que es la fase líquida. La voy a borrar. Y la fase líquida, ¿sí? Ahora vamos a denotarla, pues, cómo está compuesto mi fase líquida. En este caso es una mezcla. La mezcla es de benceno con aceite. Entonces, de acuerdo a la nomenclatura que habíamos manejado, déjenme revisar nada más cómo la habíamos manejado, como LA2, ¿qué vendría siendo LA2? Porque también tenemos LS, si no mal recuerdo. LA2, ¿quién sería? Bueno, el benceno, entonces. Si todavía no estoy manejando la parte de datos aquí, sería el benceno. Muy bien. ¿Y LS? El compuesto, el aceite. Aquí comúnmente estaba leyendo que le llaman compuesto inerte. Sí, el compuesto inerte, en este caso el aceite, dicen que es aquel que no se va a transferir, o sea, no va a haber transferencia de la corriente líquida a la corriente gaseosa, va a permanecer constante. ¿Sí? Entonces, LS es el aceite. Ahí están. Ahí está mi mezcla. Todo eso de LA2, que es el benceno, y LS, que es el aceite, es mi mezcla líquida. Si nos vamos un poquito más específicos, la composición de LA2, que vendría siendo el, ¿cuánto? 44%. ¿Sí? A ver, vamos a recordar, igual esto no se los he preguntado, pero vamos a poner la composición de un líquido, en este caso del benceno, que es del 44%.
¿Qué nomenclatura debo de manejar para la parte de las composiciones? X y Y. ¿Cuándo utilizo X? ¿Cuándo utilizo Y? ¿Vale? Comúnmente se acostumbra que la variable de X sea para la parte de las corrientes, de las sustancias o composiciones líquidas, como dice su compañero. La parte de la nomenclatura Y, ¿sí? Y ambas minúsculas, pues se manejan como composiciones, pero en fase gaseosa. Eso ya, por regla general, también en los libros así lo manejan. Entonces, X, ¿sí? Minúscula, bueno, ahí se ve un poquito mayúscula, pero ustedes entienden que es minúscula. Porque si lo hago más pequeño, igual y no se ve. Y le podemos poner que X a 2. La nomenclatura que yo le ponga, de A2, comúnmente va asociado a la nomenclatura de la corriente. ¿Sí? Ahí dice, si yo lo traducimos, diría composición, ¿sí?, del componente A en la corriente 2. Así es como se lee esta parte. O es así como tú lo deberías de entender. La composición, ¿sí?, líquida de mi compuesto A en la corriente 2. Eso es lo que dice ahí, X a 2. Por eso yo les decía que es muy importante utilizar una nomenclatura que tú entiendas. Sí, yo te propongo una. Igual a ti no te gusta y puedes poner otra. Bueno, está bien, tienes libertad. Pero solo elige algo que sea lógico. ¿Sí? Y aquí podríamos poner 44%. Sin embargo, ya para usos, ¿cómo lo manejaría? Punto 44. Que es así como lo voy a manejar incluso en los cálculos. No voy a manejar el 44%, lo voy a manejar como punto 44. Que es lo que se llama fracción mol. ¿Sí? Porque de hecho en el problema nos están diciendo que es 44% mol. Porque también tenemos la parte de fracción masa, que es lo que decía su compañero, la parte de fracción masa, o como también le llaman, la parte de porcentaje en peso. A veces, pues, de manera indiscriminada lo manejamos como fracción masa, fracción peso, pero igual te la tomo como bien, pero sí debes de entender que la parte de las composiciones, en este caso sería fracción masa. Yo no le llamaría fracción peso, porque peso en física es una unidad de fuerza, ¿sí o no? Entonces, a veces utilizamos de forma indiscriminada eso. No es lo mismo masa y peso. Cuando incluso vas al laboratorio y dices, vamos a pesar tanto de, no sé, de sacarosa, un ejemplo. Pues sí, porque nos acostumbramos a decir peso, pero está usado de forma indiscriminada, porque no debería. Pero bueno, entonces tenemos X a 2.44. Ok. Y en la parte de la fase gaseosa que está entrando, voy a borrarlo y vamos a poner la nomenclatura, que sería ¿qué? A ver, GA1 igual a ¿cuánto? Y GS. ¿Cuánto vale GA1? ¿Y cuánto vale GS? GA1, ¿cuánto vale? A ver, pregunto, mande. 0. Eso ya lo habíamos dicho. 0. ¿Cuánto vale GS? En la parte de composición. 1. Entonces aquí estaríamos haciendo, a ver, entonces voy a borrar esto porque incluso estaría mal. A ver, sería GA1. Sería, a ver, aquí entonces sería, este sería benceno. Voy a corregir porque por ahí estaba haciendo mal. GS sería aire puro. Y ahora sí la pregunta sería, YA1, ¿cuánto vale? 0. YS, ¿cuánto vale? 1, pues 100%, ¿no? Y es así como yo estaría representando la parte de mis corrientes. Y ahora, dentro de la parte de mi torre, ¿sí? Aquí va a venir el aire, digo el aire, la parte de la corriente líquida, y aquí va a venir el aire. Le voy a poner con otro color mejor. A ver, el color azul igual y si se ve.
la corriente líquida, vamos a ponerle de verde la corriente gaseosa. Y cuando se lleve a cabo ese contacto íntimo en ambas corrientes, se va a separar, o lo que yo espero que se separe es el 97%, ¿sí?, de benceno, tomando en consideración que está entrando por aquí 4% de benceno. Ahí ya tendría que hacer un balance general y un balance específico. Entonces, ya empieza a agarrar forma lo que yo les comentaba: balance de materia. Entonces, se quiere separar el 97%. Igual aquí en la parte de la fase gaseosa, pues yo tendría Ga2 y Gs. Y en la parte líquida, en lo que viene siendo la base, tendría La1 y Ls. Bueno, ok. Ahora, también ahí en la parte de la torre, jóvenes, podríamos especificar lo que viene siendo presión y temperatura. La presión es de 1.3 atmósferas y 50 grados Celsius. Esas son las condiciones de operación de mi torre. Pero les mencionaba también que con respecto al aire, bueno, o la fase gaseosa como tal, en general, ahorita que es aire puro, a veces esta puede entrar a diferentes condiciones si lo comparamos con la torre. Por ejemplo, vamos a poner una idea nada más. No nos lo dice el problema, pero vamos a mencionarlo porque sí es importante considerar el siguiente punto. Vamos a suponer que el aire, pues igual, se toma del medio ambiente. ¿A qué presión estaría? Muy bien, una atmósfera. ¿Y la temperatura? Vamos a considerar lo que comúnmente menciona, ¿no? Las TPS, las condiciones estándar. En este caso sería una atmósfera y 25 grados Celsius. 25 grados Celsius. A ver, ¿por qué quiero hacer esa comparativa? ¿Por qué hago énfasis también en la parte de las condiciones de operación de mi torre y las condiciones de entrada de una de mis alimentaciones o de entrada, que es de aire? ¿Por qué quiero hacer énfasis en eso? ¿Cuál sería el objetivo de que vean eso? A ver.